¿Cómo puede ser que tú puedas ir al Parlamento a mentir deliberadamente y no pasa nada? ¿Sabéis cuántos grupos políticos estaban ahí escuchando a estos jóvenes? Ninguno. Eso es el interés que tiene. ¿Cuál ha sido la crítica más dura que te has llevado? Que era mala madre. Y la gestioné mal. Que en España tenemos un duopolio político y que esto, si fuese en términos de empresas, pues tendríamos a las autoridades de competencia todo el tiempo diciendo competencia desleal. Pero hay que intentar romper brechas y al final esto solo se hace de una manera, con fuerza y con valentía. Buenas a todos y bienvenidos al Vocal, donde todos tenemos voz. Podcast producido por Diario La Colmena en colaboración con Sonora UC3M. Mi nombre es Abel Gómez y me acompaña Sebastián Delgado, ambos presentadores del programa. Gracias, Abel. Bueno, bienvenidos a este segundo episodio. Hoy nos acompaña Miriam González, fundadora de España Mejor y de Inspiring Girls, con larga trayectoria en el derecho internacional y que hoy dedica sus esfuerzos a transformar la realidad de España desde la sociedad civil. Así que bienvenida, Miriam. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero es, al final, ¿cuál es la relación que hay hoy entre la ciudadanía y la política? Vivimos en un escenario de apatía generalizada, polarización extrema, nuestros partidos políticos están a otras cosas, por así decirlo. ¿Cuál crees que es la situación que estamos viviendo? Pues creo que la relación es casi nula. Yo creo que hay un gran divorcio nacional entre la política y los partidos políticos y la ciudadanía, que la ciudadanía tiene la percepción, es que lo has dicho tú en la pregunta, que los políticos están dedicados a otra cosa, que no es a darles soluciones. Creo además que esa falta de soluciones es lo que crea la polarización. A veces pensamos que lo que crea la polarización es que utilizan formas pues un poco agresivas los unos con los otros, como se ve pues cada vez que hay sesión de control al gobierno, ¿no? en el Congreso, pero eso no es verdad, porque tenemos ejemplos en el país de políticos que tienen formas mucho más moderadas y aún así tienen en sus territorios polarización, ¿no? Es esa sensación de que los problemas se perpetúan en el tiempo, especialmente para los jóvenes, tengo que decir. Y oye, es como que a ninguno de ellos les importa. Yo creo que es fundamental intentar encontrar pues, puntos de conexión, que es parte de lo que estamos intentando hacer desde la sociedad civil en España Mejor. Y ligado con eso, ¿cuál es entonces el rol de la sociedad civil? O sea, ¿cómo puede la sociedad civil confrontar esta polarización y la falta de oportunidades que tú nos vienes indicando? Bueno, nosotros lo que estamos intentando hacer en España Mejor es poner un granito de arena ahí, ¿no? Primero, organizarse. Creo que hay gente con organizaciones estupendas en la sociedad civil en España desde hace mucho tiempo, pero están muy fragmentadas, son muy pequeñas y se quedan a un nivel como muy intelectual, ¿no? Las actividades de la sociedad civil tienen que aterrizar en la calle y las tiene que entender todo el mundo para que haya cabida para todo el mundo, ¿no? Entonces, primero es intentar agruparse de una manera mucho más colectiva. Y segundo, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es no solamente poner ahí propuestas y dejarlas en un cajón, ¿no? Hay que salir a la calle a defenderlas y a los medios de comunicación, si ahora tenemos 1000 maneras, ¿no?, de poder presentar nuestra opinión. Y eso es más arriesgado. En todo lo que tenga que ver con políticas públicas en España, pues oye, los que tienen el poder lo ejercen, ¿no? Entonces da un poquito de miedo y por eso es fundamental que sean organizaciones fuertes, con mucha gente. Yo creo que simplemente añadir al número de gente que hay ahí en las organizaciones de la sociedad civil ya ayuda. Pero también yo creo que es que en España la idea que tiene la gente de sociedad civil es como que algo que no funciona o que no llega a las arenas donde tienen que llegar. Entonces yo creo que casi es más importante como informar a la gente que pueden de verdad cambiar políticas de esta manera sin necesidad de estar afiliados a ningún partido. Porque hay mucha gente que o opta por afiliarse a partidos políticos o directamente dice, por miedo a la etiqueta de que me digan que soy de este o de otro, al final no hago nada. Sí, también como convencer a las personas de que desde la sociedad civil puedes realmente transformar realidades. Yo creo que ese también es un reto que no solo en España, pero especialmente acá, se vive día a día. Bueno, yo creo que hay que ser muy realista, ¿eh? Se pueden hacer muchas más cosas de las que se están haciendo desde la sociedad civil si estamos organizados de una manera mejor. En realidad yo creo que lo que más se puede transformar no es ni siquiera lo que hacen los políticos en términos de lo que escriben en las políticas, es la exigencia social. A veces uno tiene la impresión de que hemos sido
pues una sociedad así como un poco complaciente, que les ha dejado hacer lo que les ha dado la gana, y el que ya empecemos todos a decir, no, es que esto tiene solución, que no vale que me digas que no se puede hacer, pues si es que encima es simple, no lo haces porque no te da la gana. Pues oye, luego con todo ese trabajo, si somos varias organizaciones grandes de la sociedad civil, pues efectivamente se lograrán los cambios. Yo os tengo que decir que tras 2 años y medio más o menos de trabajo de sociedad civil súper intenso y muy a pie de calle, uno tiene la impresión de que en la parte económica y social quizás si se sigue trabajando pueden empezar a coger cosas y ya se les ve que llaman, que piden ideas y tal. Te las piden redactadas de manera que ellos la pueden presentar un poquillo vaguilloso, ¿no? Pero bueno, ahí sí que hay campo para mejorar y tener más influencia. Donde no se mueve nada es en la parte de regeneración y limpieza, que ahí es donde mi conclusión es, ojo, hace falta un plan B más político, porque es que aquí te puedes pasar 15 años muy organizados, muy a pie de calle, haciendo las cosas muy bien y no se mueven. Bueno, ese plan B político que has dicho, antes de hablar de ello, que ya hablaremos, primero va el plan A, que es España mejor. Sí. Cuéntanos un poquito cómo surge esa idea, qué es lo que está llevando a cabo y cuál es vuestra misión, a fin de cuentas. Pues mira, el España mejor surge un poquito de la frustración, ¿no? Y también un poco de la culpa. Está la frustración de ver que los españoles en individual, oye, puntuamos en todos los sitios, tanto dentro como fuera de España, pues de lo bueno a lo mejor, y sin embargo nos coges en colectivo y como que nos caemos un poco, ¿no? Y es como, venga, ¿qué podemos hacer para que las políticas públicas y el sistema pues vaya a favor de lo que estamos haciendo los españoles? Y un poquito de la culpa de pensar, los españoles nos quejamos mucho en los bares, es que todos tenemos esta experiencia, ¿no? Nos quejamos en el bar, nos quejamos en la sobremesa, tal, pero bueno, ¿cómo vamos a pasar de la queja a la acción? Y ahí es cuando se nos ocurrió montar lo de España Mejor, que empezamos con grupos de trabajo, de juntar a los expertos con no expertos para que no se quede todo a nivel intelectual y sobre todo hacer mucho trabajo de empujar una vez que tenemos las propuestas. No es como que las presentamos en el Congreso y lo dejamos ahí, es que nos vamos a los medios de comunicación, empujamos en cosas como el Código Ético de Gobierno, nos hemos ido por toda España, ahora vamos a empezar una campaña todavía más a pie de calle precisamente para subir la exigencia social y ahí vamos presentando propuestas y hemos hecho de todo, de fiscalidad, de jóvenes, de agua, de vivienda, educación. De educación, bueno, hay una parte que se está trabajando ahora en educación. Tenemos 31, creo que son grupos de trabajo que están ahora mismo funcionando, intentando poner propuestas diferentes, 500 personas involucradas en ese día a día, casi 3.000 por detrás apoyando. Pues si al final la gente tiene ganas de hacer cosas, lo que falta son canales para poderlo hacer, ¿no? Yo creo que es fundamental la metodología. En todo lo que sale, pues ninguno de nosotros, ni yo que estoy al 100% casi con esto, estamos de acuerdo en el 100% de las propuestas. Siempre llegas, pues oye, a 75, 80, 85 máximo. Y eso es fundamental, porque eso es la política. Nunca hay nada que te cuadre del todo y hay una parte de compromiso, pues que es estupendo que en la sociedad nos demos cuenta que nos podemos poner de acuerdo, aunque haya flecos ahí, que te gustaría que fuesen de otra manera, ¿no? Claro, pero si caemos en los flecos, al final es una inoperancia. Al final, si no estás de acuerdo al 100%, no hacemos nada. Bueno, se puede llegar a un 80% y luego ir viendo qué posturas se pueden ir acercando más o distanciando o demás. Eso es la vida, ¿no? En la vida nadie tiene 100% razón. No existe. ¿No? Y preguntarte, porque ya lo mencionabas antes, sobre el código ético del gobierno. ¿Cómo llegar a eso? O sea, ¿por qué plantear en este momento un código ético y cómo contribuir desde la sociedad civil a la regeneración de la confianza democrática que venimos hablando de que se ha perdido? También con otras iniciativas como el tema del faltómetro de España Mejor y también la solicitud de la reducción de los aforamientos. ¿Cómo este conjunto de medidas puede ayudar a regenerar la confianza de los ciudadanos con la política? Bueno, a mí ese me parece el tema. Yo creo que lo que no nos funciona en España es toda la parte de limpieza. Que es, pues, porque no pusimos los mecanismos adecuados inmediatamente después de la transición. Oye, por buenas razones, seguramente, pero que ahora ya, a tantos años de ese momento, es que no es de recibo que nosotros en España no tengamos sistemas básicos del control del poder y de la limpieza que tienen rutinariamente en otros países, porque es que nosotros no somos peores que los franceses, ni que los alemanes, ni que los británicos, ni que los portugueses.
¿Por qué no vamos a tener nosotros esos mecanismos de control? Y muchas veces los políticos dicen, no, es que esto sería súper complejo, hay que reabrir la Constitución. No, perdone. Es que un código ministerial, un código ético de gobierno, como tienen en muchos otros sitios, y nosotros hemos planteado 99 medidas, de cajón, todas ellas, esto se puede tener en 48 horas. Una medida autorreglamentaria con unos sistemas de garantía, ¿no? Con una comisión ética y con unos expertos independientes. Pero ¿cómo puede ser que nosotros no tengamos los currículos de todos los asesores? ¿Cómo puede ser que tú puedas ir al Parlamento a mentir deliberadamente y no pasa nada? Pero si es que cualquiera del resto de la sociedad, si miente deliberadamente en su trabajo, le echan, ¿no? ¿Cómo puede ser que no tengamos un sistema de conflictos de interés básico? Si es que la OCDE lo lleva pidiendo desde el 93. Pues todas esas cosas en un instrumento autorreglamentario, 48 horas. Lo mismo con los aforamientos. Pues es que hay algunos aforamientos que están en la Constitución, pero hay muchísimos que no están en la Constitución. Si eso lo pueden quitar inmediatamente. O el faltómetro, ¿no? Que estamos midiendo quién es el diputado más faltón, ¿no? Y intentando tocar ahí. ¿Pueden, por favor, hablarse con respeto como nos hablamos todos en nuestros trabajos? ¿Es tan difícil para ustedes comportarse de una manera civilizada? Pues es que al final eso fomenta luego polarización, ¿no? Y es terrible cuando los jóvenes ven cómo se están hablando en el Parlamento. Pues todas esas cosas, no es solamente que hay que hacerlas porque es más ético, está mejor, no. Es que eso es lo que nos paraliza el país. O sea, nosotros no tenemos, volviendo a la pregunta que me hacíais al inicio, nosotros no tenemos a los políticos centrados en las soluciones de los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque llegan al gobierno y se pasan 3 horas pues con lo del clientelismo, poniendo a todos los suyos en una lista en vertical por todos los sitios, empresas públicas, todo, ¿eh? Luego les empiezan a salir las cosas y se pasan otros 3 años defendiéndose de las acusaciones, de no sé qué tal. Es que, de verdad, vosotros sois jóvenes, pero yo he visto esta película 80 veces. La energía política en España tiene que salir de esa parte que tiene que ver con la limpieza. Hay que poner los mecanismos y hay que moverlo inmediatamente a las soluciones. Porque hay cosas que hay que dar solución inmediata y hay una parte de estrategia del país que es fundamental para todos vosotros. Aquí o nos enganchamos a la nueva economía y hacemos que la formación nos facilite engancharos a esa nueva economía, o la caída de España va a ser abrupta. Eso no nos lo podemos permitir. Sobre todo ahora que lo vemos y todavía estamos a tiempo, ¿no? Es el problema. El problema es... A mí lo del faltómetro me parece una ideaza. O sea, vamos, yo lo vi y dije, ¿por qué a nadie se le ocurrió antes hacer todo esto? Y me parece un trabajazo, que sé que Sebas, tú participaste en ello, pero una idea súper buena para poner... Porque muchas veces decimos la polarización... No, vamos a poner nombres a la polarización. Es decir, vamos a poner nombres de quién insulta, cómo insulta y qué insultos se dan en una cámara en la que se supone que se están debatiendo temas para solucionar la sociedad española. Representando la sociedad española. Claro, o sea, hay gente que está representando a 10 millones de votantes. Total. Están ahí insultándose unos contra otros. Entonces, claro, al final es una legitimización de un discurso político que luego, claro, normal que llegue cualquiera y se escuchen gritos en manifestaciones o se escuchen insultos de tú a tú con amigos, colegas o compañeros. Total. Y además me parece interesantísimo en ese faltómetro que está hecho encima con inteligencia artificial para que se pueda hacer luego de manera fácil todos los meses, cuando miras y normalmente la gente piensa, no son los otros, los que no son los míos, los que insultan y todo. No. Es que están en casi todos los grupos políticos. No, es que yo vi los resultados al final se van picando los unos con los otros. Están equilibrados los resultados. O sea, no es una cosa de uno. No es una cosa de un sector. Tal No, está ya bastante equilibrado. Nosotros salimos a la calle, salí yo como hace 3 semanas con un micrófono preguntándole a la gente, ¿usted qué cree que debe de pasar cuando se insultan en el Parlamento, ¿no? Y de verdad que las respuestas eran todas de sentido común. Es como, pues si yo no puedo insultar en mi trabajo, no sé por qué en el Parlamento esto se ha normalizado, ¿no? Claro, porque lo de llamadas al orden, tienes hasta 3 llamadas al orden hasta que te echan del hemiciclo y ya ves tú lo que es que te echen del hemiciclo después de soltar tu discurso. O sea, que tampoco va a ningún lado queda el clip, el video. Claro, y ya está. Y nada, que es para lo que lo hacen, para los clips. Pero de todas maneras hay que seguimos trabajando esto, ¿eh? Y pondremos propuestas de lo que creemos que tiene que ocurrir. Pero hay parlamentos con ideas geniales. En Alemania, por ejemplo, te quitan parte del sueldo. Mira qué buena cosa sería, ¿eh? Porque cuando les tocas el dinero, ahí ya sí que reaccionan. Bueno, yo lo siento por barrer, pero en el fútbol te saca una tarjeta amarilla y a ti te multa el equipo. Claro. Pues exactamente, lo mismo. No pasa nada.
Aquí sería roja todos los días. Pues verás las multas que le llegaría luego. Y bueno, luego si quieres preguntar tú por esto. Luego también hace unos días presentaron en el Congreso de los Diputados una propuesta de realizar políticas públicas con ciencias del comportamiento. ¿Cómo este tipo de medidas o de formas de tomar decisiones públicas pueden ayudar también a mejorar las soluciones? Ya hablamos de cambiar el énfasis de la regeneración política a tomar soluciones. ¿Cómo estas propuestas pueden ayudar? Bueno, en España tenemos un problema también muy básico, que es que se hacen leyes, se hacen de una manera como muy formal, se ponen en el boletín oficial del Estado, salen y luego no tienen impacto en la sociedad. ¿Por qué? Porque no han acompañado el hacer esas leyes de estudiar un poco pues cómo son los comportamientos reales de la sociedad, y si en un sitio tienes que dar un incentivo, si en otro tienes que quitar una barrera, y vas modulando para que efectivamente esas políticas tengan efecto, ¿no? Eso es lo que es realmente el aplicar las ciencias del comportamiento, tener en cuenta el comportamiento real de la sociedad. Cuando pues se hacen todos, se hace cuando vendes un producto, cuando cualquier tipo de cosa en el sector privado, en el sector público también. Hay 70 países que ya utilizan las ciencias del comportamiento. Todo tipo de países, ¿eh? O sea, no son los nórdicos y los anglosajones, no, todo. Chile, Bélgica, en la OCDE están haciendo auditorías de barreras, teniendo en cuenta esas barreras, cómo interactúan con los comportamientos. Oye, pues nada, como nuestros políticos son vintage, pues esto no lo utilizan, ¿no? Y nosotros decidimos, pues vamos a demostrarles cómo se puede hacer este tipo de cosas, y vamos a hacerlo sobre todo con los jóvenes. Y lo que empezamos a hacer fue donde tienen que empezar todas las cosas: escuchar. Hicimos una mega encuesta de 11.000 jóvenes, como a ver, ¿qué es lo que os preocupa más a vosotros? Y vamos a ver dónde podemos ir trabajando. Las dos áreas que elegimos fue cómo fomentar el emprendimiento juvenil, que me parece muy fuerte que el 45% de los jóvenes estén pensando ser funcionarios sin tener vocación de servicio público. Ojo, si tienen vocación de servicio público, fenomenal que quieran ser funcionarios, sí. Pero hacerlo esto como plan B porque quieres un trabajo estable, es que hay que daros muchas más oportunidades. Y segundo, cómo se os puede dar acceso a más experiencia práctica. Ahí es donde se está moviendo toda la formación de todos los sitios en el mundo. O sea, la formación tiene que ser más flexible y más práctica. Pues es que ahí sacaron una serie de conclusiones los propios jóvenes, 48 jóvenes que han estado trabajando en todo esto con expertos nacionales, un experto de Harvard, con la OCDE. Pero ¿por qué esto no se puede hacer en el Parlamento? Si es que de verdad es vagancia, o sea, que no se ponen a ellos y la gente se lo hacen desde fuera, ¿no? Y ahí fueron los jóvenes a presentárselo al Parlamento. ¿Sabéis cuántos grupos políticos estaban ahí escuchando a estos jóvenes? ¿Cuántos? Uno, ninguno. Ninguno. Eso es el interés que tienen. Pero no os preocupéis, que luego ya pondrán unas ayuditas antes de las elecciones y pensarán que con eso han cubierto el expediente. Y bien cubiertos lo tendrán para ellos, seguramente. Y bueno, ya hemos pasado por el plan A. Ahora, claro, lo que mucha gente te pregunta además, que es el plan B. O sea, todo esto vemos que la sociedad civil se organiza y a lo mejor no llega a donde tienen que llegar. ¿Es necesario crear un partido político o meterte en esos círculos para poder realizar todas estas propuestas? Y la verdad es que esa es mi conclusión, ya os digo, tras más de 2 años, casi 3 de trabajo, ¿no? Lo que a mí más me importa, que es esa parte de limpieza, que es que yo estoy convencida que esa es la piedra angular. Eso es lo que hace que la energía política no está donde debería de estar. Eso me parece que es muy difícil lograrlo solo desde la sociedad civil. Ojo, que no quiero decir que la sociedad civil no tenga un papel fundamental, porque subir el listón de la exigencia social es lo que confluye con iniciativas políticas que pongan eso en el centro, como los innegociables, ¿no? De lo que tiene que ocurrir. Y yo empiezo a plantear esto desde julio, de decir, bueno, pues no puede ser que estén tan contentos. Vamos, si vas a hacer el círculo que hemos hecho, la ruta del Código Ético de Gobierno que yo estaba haciendo en el último año y pico, qué abrazos, oye, qué sonrisas, qué cantidad de fotos se quieren hacer los políticos con la sociedad civil. Pero es que luego sales de las reuniones y es que no hay ni 1 milímetro, ¿no?, de cambio en lo que están haciendo. Y por eso yo planteo, pues oye, si no se mueven, habrá que mirar una opción
más política, y la única novedad es que yo empiezo a pensar, bueno, voy a hacer esto como se hace normalmente, que es a escondidas y negando que lo estoy haciendo y que estoy hablando con gente. Pues no puedo yo estar hablando de transparencia y hacerlo esto a escondidas. Claro. Y como lo pongo sobre la mesa, yo creo que eso es lo que ha despistado a algunos medios de comunicación de... Pero de verdad me lo estás contando. Tiene que haber otra cosa, ¿no? Es como, no, es lo que hay. ¿Y crees que existe ese espacio? Claro, sobre todo por un contexto de polarización extrema. Muchos dicen, no hay espacio para el centro político hoy en España, pero ¿cómo lo vives? Yo primero que no lo veo necesariamente como centro, ¿eh? A mí estas etiquetas de izquierda, derecha, centro, si es que está todo cambiado ahora mismo, y fíjate con la inmigración, es que les cruza completamente, ¿no? Defensa de los trabajadores, ya no se sabe quién está en cada sitio, ¿no? A mí me parece que más importante que centro es hacerlo centrado en el ciudadano. Y me parece que en contextos de polarización es los momentos más importantes en los que hay que reclamar que hay otra manera de hacer política. Y creo de verdad que somos muchos en España los que pensamos que no nos sentimos representados por todas esas... Bueno, es que solo hay que ver las cifras. Claro. El hueco para limpiar es enorme. Lo que tenemos es una impotencia de ver cómo vamos a empezar a mover el mecanismo con todas las dificultades que hay, porque es que en España tenemos un duopolio político que se convierte en duobloque y que esto, si fuese en términos de empresas, pues tendríamos a las autoridades de competencia todo el tiempo diciendo competencia desleal, ¿no? Que están ustedes cerrando el mercado, ¿no? Pues con la ley electoral, la ley de financiación de los partidos, todo se lo han puesto. ¿Cómo manejan a las empresas? ¿Cómo manejan a los medios de comunicación? Pero hay que intentar romper brechas y al final esto solo se hace de una manera, con fuerza y con valentía. Hay que unirse todos los que pensemos que esto no puede funcionar así y venga, a darnos contra el muro porque en algún momento abriremos una brecha. Es que España es un caso muy especial en este sentido porque, bueno, tú tienes más contexto de todo esto, pero en Reino Unido ahora mismo con Reform y Nigel Farage, es decir, si en Reino Unido, que es el sistema para mí, o sea, más cerrado del mundo en cuanto a partidos políticos, está habiendo este cambio en cuanto a nuevas formaciones, a nuevas ideas, que bueno, son las ideas que son ahora mismo, pero bueno, claro, que también están entrando verdes, están entrando liberales en el Congreso. En España, ¿por qué no? O sea, tuvimos Podemos, ahora tenemos a Vox, tuvimos Ciudadanos. Yo creo que todavía sigue existiendo esa oportunidad, aunque existan unos mecanismos de cierre y de barreras súper fuertes. Y yo creo que esto también es una buena pregunta. ¿Qué experiencias se pueden rescatar de intentos anteriores como Ciudadanos, UPyD, para que un espacio de estas características pueda resistir ante estas barreras que venimos comentando? Mira, yo pienso que en España lo que más hemos tenido es cómo se escinde y se dividen, o sea, esos espacios que tú mencionabas antes de Podemos, de Vox, por los extremos, ¿eh? Eso es una característica que se está viendo en muchísimos países del mundo, donde en realidad lo único que está ocurriendo es que hay... Aquí no ocurrió con Podemos, pero puede que ocurra por la derecha, y está ocurriendo globalmente mucho más por la derecha, que partidos de los extremos van no a complementar, van a reemplazar a los partidos más tradicionales conservadores. Si veis, Europa está, cayendo como fichas de dominó en ese sentido. Yo creo que parte de lo que ocurre es que, claro, la sociedad en cada país, con las reglas específicas que tenemos en cada país, que es de su padre y de su madre, ¿no? Sí, por supuesto. Pues se va organizando a ver cómo puede, de una manera muy quirúrgica, el abrir brechas. Pero eso realmente, que estás viendo también en muchos otros países, ¿no? Como ahora se hace, pues si tienes un sistema electoral muy mayoritario, pues se organizan para en unos sitios se quitan unos, se ponen otros, aumentan, ¿no? Esto es la reacción de pánico de la sociedad, de que en el fondo cuando ves que se te está yendo a los extremos, y es que esto tiene unas consecuencias enormes para los próximos 20 años, desde luego en toda Europa, es como, venga, pues hay que afinar y aprender y a ver cómo se puede hacer todo ello, ¿no? O sea, que eso me parece que es simplemente que vamos aprendiendo los unos de los otros. Y Sebastián, me habías hecho otra pregunta, sitio de la de la estas pregunta. Experiencias de UPyD, Ciudadanos. De esas experiencias. Mira, yo creo que esas experiencias surgen en contextos, pues cada uno muy distinto, claro, ¿no? Y muchas veces, pues cuando empiezas a mirar atrás, es que de UPyD hace ya como a lo mejor 13 años más o menos, ¿no? Y de Ciudadanos de ese punto álgido, pues más o menos 10. Yo creo que cada uno estaba en un sitio un poco diferente, ¿no? En Ciudadanos creo que había mucha gente que ocupaba ese espacio
pues de reforma, ¿no? De reforma, pero también había mucha gente que por un contexto político, pues seguramente era más extremo, más hacia un extremo de la derecha, seguramente, pues unido ahí, y a la vista está de cuando se ha separado, pues ha aparecido gente en todos los sitios, ¿no? Yo creo que hay que darles a todos su reconocimiento, ¿no? El luchar contra, y además los que lo han hecho también desde otros ángulos políticos, luchar contra un bipartidismo muy fuerte que lo tiene todo atado, pues requiere muchísima valentía, porque ya os he dicho antes, es que aquí los dos partidos mayoritarios tienen el poder y lo ejercen además de una manera casi personal, ¿no? O sea, creo que hay que reconocerles a todos ese espacio, pero las circunstancias son muy distintas a lo largo de los años, según los años van pasando, ¿no? O sea, que no vale simplemente decir, pues aprendimos esto, y bueno, claro, está bien aprender que se pueden hacer cosas, ¿no? Pero hay que mirar las circunstancias de ahora. ¿Y crees que existen esas circunstancias ahora para la posibilidad de España mejor? ¿O crees que no hacen falta, me creo que lo que reclama España mejor no es necesario que tengan esas circunstancias? Bueno, permíteme que te desligue España mejor bueno, de lo que yo estoy planteando políticamente, ¿eh? Porque España mejor siempre va a seguir ahí y siempre va a ser organización de la sociedad civil. A mí me parece que cualquier momento es bueno para poner la limpieza y las soluciones a los ciudadanos sobre la mesa. Y que no se puede esperar más. Es que dentro de 5 años Europa puede estar en un contexto muy diferente y nos podemos encontrar con una batida de los extremos, bueno, que es que ya está casi al 70%, es que te la puedes encontrar casi al 90%, 100%. Yo creo que en España no nos podemos entretener más y que hay que volver a poner, pues hay un montón de gente, vamos, yo no hago más que escucharme desde que he puesto esto sobre la mesa, no hace más que acercarse gente diciendo, oye, que yo quiero colaborar con esto, que yo tengo experiencia en tal. Pues es que hay mucha gente que quiere colaborar y que quiere otra cosa diferente, ¿no? Lo que pasa es que es difícil abrirlo, pues por eso, porque han cerrado todos los instrumentos, pues hay que organizarse para irlo abriendo, ¿no? Claro. Hoy es mejor que ayer y mejor que mañana. Eso seguro. Y pasando a otro de los proyectos que tienes, que ya hablamos al inicio, presides una importante iniciativa que es Inspiring Girls, que es ya es de escala internacional. Y quiero preguntarte qué te llevó, qué te motivó a iniciar este proyecto y qué resultados has visto, qué impacto ha tenido, sobre todo pues en el ámbito político. Pues mira, Inspiring Girls está dedicada a juntar a niñas de entre 12 a 16 años con mujeres que las inspiren, y mujeres de todo tipo, ¿eh? No solo la presidenta, no, cualquier tipo de mujer, en cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de momento de su vida, pues porque yo pienso que al final lo que se trata es de ver la diversidad y que las niñas, que esto está muy estudiado sobre todo por la OCDE, que lo toca en el informe PISA, ¿no? Se produce una caída de confianza en las niñas a una determinada edad y tienen mucho más miedo al fracaso que los niños. Pues es que es una tontería dejar eso ahí si podemos ayudar entre todos a demostrar que hay un montón de opciones y que tienen que tomar las decisiones de su vida pues sin mirar a los estereotipos de género, simplemente pues las cosas que ellas quieren hacer. Empezamos en el Reino Unido, se produjo porque mi marido estaba en el gobierno y yo tenía, en el Reino Unido te ponen una atención mediática si eres mujer de, sobre todo más que marido de, que a mí me molestaba y no sabía cómo gestionarlo, y hay un momento que digo, pero ¿por qué voy a estar yo luchando contra esto? Vamos a utilizarlo de una manera positiva. Y empezamos a hacerlo allí y funcionó fenomenal, 250.000 de mujeres yendo por todos los colegios, por todo el país. Y en el 2016 lo hicimos internacional y ahora mismo está en 40 países, creo que esta semana sale el 41. Todo sin apoyo público, la gente simplemente organizándose, ¿no? Y yo creo mucho en este tipo de iniciativas con voluntarios, ¿no? Creo que la sociedad, ya lo he mencionado antes, creo que la mayoría de la gente quiere ayudar y además que hay cosas que podemos solucionar entre nosotros sin tener que tener ahí una burocracia que te viene y te dice cómo tienes que hacer las cosas. Lo único que me gustaría apuntar es que cuando yo empecé esta iniciativa iba con la ola, ¿no? O sea, todo el mundo estaba como, venga, a ver cómo podemos quitar estos problemas que están ahí pendientes, ¿no? Y nos podemos organizar para quitarlo. Ahora mismo hay algunos países en los que es revolucionario hacer una cosa de estas, ¿eh? O sea, tú haces una reunión de mujeres o de mujeres con niñas y parece una cosa terrible, ¿no? Y es una reacción muy extrema al wokismo de los últimos años que
que se centró mucho en las narrativas, que a mí me molesta mucho el que ahora tengamos que estar pagando un precio Claro. por una cosa que era solo narrativa. Es que ni siquiera movieron la aguja en ninguna determinada dirección, ¿no? Y para mí esa es la conclusión de todo lo que hemos estado haciendo en Inspiring Girls, ¿no? Que es una pena cuando la sociedad se centra en esa polarización de narrativas de por un lado o por el otro. Es como, mire usted, si hay una serie de problemas, vamos a ver cómo les vamos solucionando y déjenme de historias de narrativas, porque al final siempre acabas pagando un precio y nunca son los que han utilizado las narrativas, somos los demás los que pagamos. Y luego, hablando de influir en niñas que al final lleven su talento a lo que quieran llevar, ¿crees que el liderazgo femenino cambia? Es decir, pues es un catalizador de cambio también en la calidad democrática de un país. Pues mira, yo no estoy muy a favor de esas interpretaciones. Siempre me he manifestado en contra de... ¿Cuándo lo vi? Lo vi más en la crisis del 2008. Creo que fue Christine Lagarde la que empezó a decir, bueno, es que si en vez de ser Lehman Brothers hubiese sido Lehman Sisters, no se hubiese producido la crisis financiera tal. Bueno, pues es que mira en el Reino Unido que han tenido a Liz Truss y casi lleva al país a pique, ¿no? O sea, yo no creo para nada en eso de que las mujeres somos más conciliadoras, mejores negociadoras. Y fíjate que yo he trabajado como negociadora comercial durante muchos años de mi vida, ¿no? Pero aún así, pues prefiero cuando la gente hace lo que yo digo que cuando lo tengo que negociar, ¿no? Me parece que cada uno, de verdad, hay que darle el valor al individuo. Yo tengo 3 hijos, varones, cada uno, vamos, que si no dijese yo que son del mismo padre y la misma madre, seguramente no lo veríais, ¿no? Si les conocieseis. Pues si todos somos diferentes y la ética, el talento, la capacidad de trabajo y todos los atributos que vienen con la persona es una cosa personal y yo no creo que eso esté determinado. Hay otras cosas físicas, otras cosas donde somos diferentes, eso está claro. Pero vamos, que aquí hay que reclamar el valor de cada individuo y yo creo que en los gobiernos lo que sí que es importante es tener diversidad, por la misma razón por la que es importante en una empresa tener diversidad, porque cuando tienes muchos puntos de vista diferentes, pues al final las decisiones son mejores, ¿no? Pero hay que quitar un poco esa narrativa de, oye, ellas van a ser más limpias. Pues no sé, hay mujeres más limpias y mujeres menos limpias y hombres más limpios y hombres menos limpios. Y ya como última pregunta de esta entrevista más formal, por así decirlo, en todos estos proyectos que has llevado a cabo, también en tu vida como mujer de viceprimer ministro, ¿cuál ha sido la crítica más dura que te has llevado y cómo la gestionaste en ese sentido? Que era mala madre. Y la gestioné mal. La gestioné mal porque me dolió un montón. En el Reino Unido no se entendía que yo siguiese trabajando. Además se juntaba con lo de, es europea, española, como exótica, alguna vez me llamaban, ¿no? Y ese estereotipo de que las mujeres que trabajan, además un trabajo intenso que tenía yo en una firma de abogados, que eso de alguna manera condiciona el compromiso que tú tienes con respecto a tus hijos. Fíjate, encima que yo soy madre gallina encima, o sea que es que cualquiera de los que me echaban esto en clara en los tabloides, ¿no? Bueno, que no han visto a sus hijos en su vida, que les han mandado a los colegios estos de pago, que se les quitan del medio a los 9 años. Pero hay algo ahí que toca en esa culpabilidad que todavía sentimos muchas mujeres de, cuando estoy en la oficina no estoy en casa y cuando estoy en casa no estoy en la oficina, y eso me hizo daño. Pero como salió muchísima gente a apoyar y me sentí súper arropada por la sociedad. O sea, tenía los tabloides muy derechas en contra y la sociedad muy a favor. Y al final, pues es que me siento súper querida en el Reino Unido. O sea, que el saldo es positivo, es positivo. Bueno, menos mal. Una lección importante al final de la diferencia entre los tabloides y la realidad de la sociedad, ¿no? Pero es que eso ahora se produce mucho, ¿no? Sí. En el momento que ya tienes los medios de comunicarnos, la sociedad, todavía no habían salido del todo las redes sociales en aquel momento, era el 2010 y luego siguió hasta el 2015, ¿no? Pero en ese momento sí que se estaba organizando la gente en el Reino Unido, había una asociación, digamos, que se llamaba Mumsnet, que era una red de madres, ¿no? Un montón de mujeres, una influencia en el país enorme, y fueron las primeras que salieron en mi defensa. Y a partir de ahí ya cayó todo como
cascada. Yo creo que cuando la sociedad podemos comunicarnos los unos con los otros, pues somos mucho más normales Claro. de lo que llaman los británicos los gatekeepers, ¿no? Los que guardan la puerta y ejercen el poder, ¿no? Esos hay que irles quitando poco a poco. Esa es la libertad. Buenísimo, pues con esto terminamos la parte como más formal de la entrevista y vamos a pasar a la siguiente sección que se llama Bus o No. La primera, la sociedad civil no es capaz de cambiar nada. No, lo puede cambiar todo. Todo cambio surge de la sociedad civil. La segunda, solo el pueblo salva al pueblo. Pues mira, Bush con matices. Creo que se ha interpretado como algo antisistema, pero realmente no tiene por qué ser antisistema. Creo que es una expresión de la sensación de abandono que tiene la población española, que en todas las circunstancias ven que no hay soluciones en la política y que incluso en los momentos más extremos los políticos ponen sus desacuerdos por encima hasta de las vidas humanas. España ya no es una democracia, sino una partitocracia. Pues no, es una democracia con muchísima fuerza de los partidos. Creo que todavía es recuperable, pero desde luego los partidos políticos, sobre todo dos, el bipartidismo, tiene demasiada fuerza y esa fuerza hay que romperla un poco para que las cosas funcionen. Los jueces tienen que ser elegidos por los jueces. Pues no. Los jueces, estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de los jueces. Y quiere decir que la parte de los jueces en el Consejo General del Poder Judicial, esa es la que, en mi opinión, deberían de elegirla los jueces, que es lo que además nos dice el Consejo de Europa y la Comisión Europea. Hay otra parte en el Consejo General del Poder Judicial que no son jueces y que eso lo elige el Parlamento. O sea, de que esto de que solo serían los jueces, eso no es verdad. Perfecto. En España no hay espacio para un centro político. Pues no, todo el espacio está abierto. Lo que hay es muchísimas dificultades porque han puesto un montón de barreras los dos partidos más grandes para que sea difícil hacerlo. Pero claro que se puede hacer, con mucho esfuerzo, pero se puede hacer. Ciudadanos y Podemos han sido un fracaso. No, creo que cada uno en su momento tuvo una contribución pues muy positiva, que luego no funcionaron por otras cosas, pero que tampoco hay que traumatizarse por ello, ¿no? Yo creo que Ciudadanos hubo un momento de reforma que podía haber empujado y se fue a hacer otras cosas, ¿no? Y para mí ese fue el fracaso, no darse cuenta de la oportunidad tan histórica que tenían. Con respecto a Podemos, yo, por ejemplo, valoré muchísimo al inicio que fueron ellos realmente los primeros que rompieron ese jueguecito que tenían el PSOE y el PP de yo te tapo aquí la corrupción en un sitio y tú me la tapas en el otro. Llegan ellos, sacan papeles y, oye, de repente eso ya se ha perdido, ¿no? Pero luego pues también se fueron a otra cosa como mucho más extrema y no lograron conectar con la sociedad. Pero de todo es positivo en el fondo, ¿eh? Pues como en la sociedad. Al final, parte de la democracia. Claro, ¿no? ¿no? Pluralidad. Exacto. La siguiente es, la política es un espacio masculinizado. ¿Está masculinizado? Pues no, es que yo no entiendo muy bien eso de la masculinización. Hay muchos hombres, pero no sé si está masculinizado o no, porque es que no creo en la feminización como que no sé lo que quieres decir, ni siquiera como que se hablasen de una manera más cordial los unos con los otros y que negociar, pues es que hay muchas mujeres que no les gusta negociar y que no se hablan de una manera muy cordial y al revés, ¿no? Yo creo que tiene que haber diversidad en la política, claro que sí. Tiene que perderse. Yo ahora mismo me he pasado casi 5 o 6 meses hablando con gente que estaba en la política y oye, qué cantidad de hombres hay, ¿no? Eso sí es verdad. Luego, la brecha salarial entre hombres y mujeres no existe. No, sí que existe, es real y es que además hay un montón de casos llevados ante los tribunales, ¿no? Para esa brecha. Hay que distinguir dos cosas. Hay una parte que es absolutamente ilegal, que es que para el mismo trabajo se cobre de manera diferente. Eso todavía existe, ¿eh? En distintos países hay casos, incluso en administraciones públicas, que parece una cosa increíble que eso todavía exista. Y luego hay otra parte
que no es como tal esa disparidad salarial, que es lo que llamamos a veces la brecha, que se mezcla unas cosas con las otras, que es que los hombres suelen estar en posiciones mucho más altas por cada sector que las mujeres, y eso también es absolutamente real. Nosotros en Inspiring Girls hubo un momento que propuse, vamos a hacer un acto con las niñas de sectores en los que las mujeres son menos del 10%. Y es que tú mirabas en los puestos más altos de todos los sectores, pues casi todo suelen ser hombres, ¿no? O sea que creo que ahí hay muchísimo trabajo que hacer y que viene de una cosa, en mi opinión, fundamental, que es que en todos los países del mundo, desde Noruega hasta Guatemala, las mujeres siguen siendo las que se ocupan más de los hijos todavía. Estoy hablando de medias, no personalizando. Se ocupan más que los hombres de los hijos y, sobre todo, le dedican muchas más horas a la gestión de sus casas. Pues eso tiene un impacto en todo, en la sociedad. La doble jornada que llaman. Para mí ese es el tema y no estoy viendo a nadie que realmente aborde el tema. Y eso tiene una parte de políticas públicas. Seguimos con... La Unión Europea no es lo suficientemente fuerte para los desafíos actuales. Totalmente Bush, o sea... La Unión Europea podría tener esa fuerza si se hubiese organizado de una manera distinta, pues ahora mismo nos encontramos con que no podemos garantizar nuestra defensa, el mercado no está lo suficientemente unido como tenía que estar, no hemos hecho la política energética como la teníamos que haber hecho para abaratar costes y poder competir en la industrialización, y hay una sensación de que se nos da bien lo del poder blando, pero lo del poder duro, pues no, es que claro, el mundo se ha movido ahora hacia el poder duro y nosotros estamos perdiendo posiciones en ese mundo, pero es que a pasos agigantados, ¿eh? O sea, cada año que va pasando, casi ni un año, ¿no? Pero es que de Trump llevamos un año, todavía no llevamos un año. Nada. Pues es que la caída que hemos tenido ahí ha sido terrible. Sí, recomendamos el episodio de Pablo del Amo, el anterior a este, para todo ese tema. Y ya la última, el Brexit ha demostrado ser un fracaso. Bush también. O sea, el mayor fracaso que ha tenido el Reino Unido en los últimos años ha sido precisamente el Brexit. Creo que todo el mundo lo sabe. Si el gobierno laborista, que está acabado en mi opinión, fuese responsable, dedicarían estos 4 años todavía que les quedan, que van a sufrir un montón, a hacer algo por el país, que es plantear un nuevo referéndum. Hay una gran dificultad, que es que la Unión Europea no está en sus mejores momentos. Y para que esto funcione bien, la Unión Europea tiene que ponerse las pilas, tener una sensación de urgencia de recuperar el mercado interior, y ahí sí que se puede plantear el venga. Si juntos estaríamos pero muchísimo mejor, sobre todo en tecnología, que es clave. Y ya pasamos a la siguiente sección, que es La Voz del Pueblo, donde la audiencia nos ha dejado algunas preguntas para hacer a Miriam. Así que la primera es, bueno, hablando un poquito de ultraderecha, lo que estamos hablando ahora mismo, ¿creéis que la ultraderecha puede funcionar en España como en Italia? También unido a todo esto que hemos dicho de mujeres, también, curiosamente, pero... Yo la verdad es que no veo la extrema derecha funcionar en Italia. Claro. Yo sé que esto es un poco de mito, ¿no? Porque parece como Meloni, que parecía que iba a ser muy extrema y luego se moderó. Bueno, pues Meloni es que no está sola, ¿eh? O sea, tiene ahí a gente de partidos más moderados que entraron a ayudar. Léase uno que es muy conocido en España, Tajani, que tiene aquí muchos contactos con el partido conservador. Pero vamos, que es que el crecimiento en Italia, pues comparado con España, es que este es un país fundador de la Unión Europea. Es una cosa muy fuerte para la Unión Europea que hasta un país fundador necesite recurrentemente transferencias del norte para funcionar. Pero si, ¿cómo va a funcionar la Unión Europea así? Tras tantos años, una cosa es que te apoyen, pues según entras, ¿no? Pero recurrentemente, terrible. Y es que hasta en cosas que ella defendía, como la emigración, que iba a hacer una diferencia, oye, pues tampoco se ve tanta diferencia, ¿no? O sea, que no sé muy bien, si miras el debe y el haber de lo que hace ella en el gobierno, pues no me parece que sea una situación de éxito. En cualquier caso, yo creo que ese convencimiento que tiene la extrema derecha de no ceder soberanía, de ese nacionalismo, ¿no? Nacionalsocialismo, digamos, que es la clave de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, eso es muy incompatible con algo que para nosotros es fundamental, que es la Unión Europea. Eso no se puede perder.
Bueno, la siguiente son varias preguntas de Pons, así que vamos a ir un poco a poco. En caso de que finalmente sus reivindicaciones no se recojan por ningún partido, ¿se presentaría en todas las circunscripciones? Pues no lo sé, estoy ahora mismo en pleno trabajo de todo esto. Como lo estoy haciendo todo en abierto, pues cuando lo tenga ya iré respondiendo. Bueno, aquí tuvimos a Guillermo del Valle, que por ejemplo él aprovechó para las elecciones europeas con un umbral más bajo, circunscripción única, a lo mejor sería más, bueno, igual que Podemos también en sus inicios. Yo normalmente no soy muy de táctica, ¿eh? Soy muy de frente. Luego nos dice si te sientes más cómoda en la derecha o en la izquierda y si te aliarías con la plataforma de Espinosa Los Monteros. Yo me siento más cómoda en las soluciones a los ciudadanos y sobre todo me siento más cómoda en la limpieza. Y me aliaría con gente que compartiese lo que yo estoy haciendo y defendiendo ahora. Y es que creo que somos un montón de gente. En particular con él es que no lo conozco. No me gustó nada, tengo que decir, que en el acto de apertura de un think tank que él promocionó y ha creado, estuviese ahí un blanqueamiento de un comisionista con corrupción, confeso. Vamos, es que me pareció un mensaje terrible, terrible para la sociedad. O sea que sin conocernos tengo ahí una cierta prevención. Luego la siguiente es de Mon Bernabeu. A día de hoy, ¿qué partido ve imposible que firme el código ético? Porque claro, hemos hablado del código ético, claro, pero ¿qué efecto ha tenido de verdad en los partidos políticos? De verdad, es decir, en los del Parlamento. En los del Parlamento, pues no lo ha firmado ninguno. O sea, es que no lo ha firmado ninguno. Pero es que ni cosas... Porque nosotros no les hemos planteado ni siquiera, oye, todos los 99, coge alguno. Y dices, hay cosas que son, vamos, de cajón. Es que si yo estuviese ahora mismo de líder de la oposición, cuando he tenido una situación de un coldo, el yo decir, a partir de ahora, en todos los sitios donde esté mi partido, en todas las comunidades autónomas, vamos a publicar todos los currículums de todos los asesores, eso es un gol con portería abierta, Pues es que ni por esas. Y no lo hacen o lo de los conflictos de interés. El poner las apariencias de conflictos de interés, ahora mismo para la oposición, sería un gol con portería abierta. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque quieren tener ese margen para cuando ellos llegan al gobierno y lo quieren tener en sus comunidades autónomas. Sí. Es desesperante. O en retrospectiva, es decir, o todo lo que hemos hecho ahora nosotros antes, espérate cómo ahora nos empiecen a sacar líos. Pero yo creo que de verdad la población española hemos llegado a tal nivel de hartazgo que estamos dispuestos a decir, venga, aquí, marca una raya y a partir de ahora esto no se puede hacer, ni por esas. Bueno, terminamos con una pregunta que nos dicen, primera presidenta de España para el 2027. Eso lo dices tú. No, Isangar lo dice. Isangar, es verdad. Así que bueno, Miriam, un placer tenerte acá con nosotros, creo que es una entrevista increíble y bueno, agradecidos por el tiempo y el espacio. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Es un placer y ver, la gente se queja tanto de los jóvenes, no les interesa la política y la sociedad, pues es que a mí me demostráis todos los días que es lo contrario, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio.